Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Valencia del año 2020, examen de junio. Bueno, sigo llamándolo de junio porque originalmente era en junio, pero ya sabéis que por el COVID se ha hecho finalmente en julio. Agradecer expresamente a Cristian Coca que me ha mandado el enunciado del examen. Bueno, el examen tiene 4 problemas y 8 preguntas, 8 cuestiones teóricas, de las cuales hay que hacer 2 problemas y 4 preguntas teóricas. Por lo tanto, no hay opción A y opción B, sino que se puede elegir arbitrariamente entre todas estas preguntas. Leemos el primer problema. Syncon 3 fue un satélite de telecomunicaciones de masa 40 kilogramos que describía órbitas circulares en altura de 35.800 kilómetros sobre la superficie terrestre. A. Deduce la expresión de la velocidad orbital de un satélite y calcula el valor en este caso, así como el periodo de la órbita en horas. Bueno, todos conocéis la expresión de la velocidad orbital. ¿Cómo se obtiene? Igualando la fuerza gravitatoria y la centrípeta. Recuerdo como siempre, no hay dos fuerzas que son iguales. Solamente hay una fuerza, la gravitatoria, que hace de fuerza centrípeta. Las dos expresiones, se elimina la masa del satélite que no influye, despejamos la ecuación, sustituimos y obtenemos el valor. Recordar que el radio de la órbita será la suma del radio de la Tierra más el de la altura sobre la superficie terrestre. Ambos en metros, claro. Podemos suponer que el movimiento es circular y por lo tanto la velocidad es constante. Despejamos el tiempo, que será el periodo, si la longitud es la longitud de la circunferencia de la órbita. Lo conocemos todos, sustituimos, pasamos a horas, 23,92 horas. En el apartado B nos piden en primer lugar que calculemos la energía potencial y cinética. Bueno, lo conocemos todos, obtenemos un valor siempre negativo. Y aquí de nuevo se me ha olvidado corregirlo. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, julio, evidentemente, no metros por segundo, ¿de acuerdo? Julio. La energía mecánica, la suma de las dos. Siempre valor negativo, la energía mecánica de un satélite. Y también me preguntan que qué energía tenemos que suministrar a ese satélite para que pase a una nueva órbita que tiene esta energía, menos 9,5 por 10 elevado a 7. Pues evidentemente restamos esta energía que va a tener, menos esta energía que es la que tiene, y nos da un valor de 9,5 por 10 elevado a 7 julio. Cada vez que veo esto me da un sarpullido. Bueno, pasamos a hacer el segundo ejercicio. Un ion con carga Q igual a 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Fijaros que es el doble de la carga del protón y por lo tanto es posible que sea una partícula alfa. Entra con velocidad constante V igual a 20J en metros por segundo. Valor positivo del eje Y. En una región del espacio en la que existe un campo magnético B menos 20I teslas hacia la izquierda y un campo eléctrico uniforme E. Desprecia el campo gravitatorio. A. Calcula el valor del vector campo eléctrico necesario para que el movimiento del ion sea rectilíneo y uniforme. Si el movimiento rectilíneo y uniforme significa que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica se tienen que contrarrestar. Van a tener igual módulo y sentido contrario. Aplicamos la regla de la mano izquierda. Velocidad hacia adentro. Dedo corazón. Campo magnético hacia la izquierda. Dedo índice. Y el pulgar me indica hacia dónde va la fuerza magnética, que es hacia arriba. Por lo tanto, tendrá que haber una fuerza eléctrica hacia abajo de igual módulo. Y como la carga es positiva, y si la fuerza eléctrica va hacia abajo, el campo eléctrico irá hacia abajo también. Calculamos el campo eléctrico. La suma de las dos fuerzas 0, tendrán que tener módulos iguales, módulo del campo de la fuerza eléctrica, módulo de la fuerza magnética, despejamos el campo eléctrico, sustituimos y calculamos 400 newton por coulombio. Fijaros que no he puesto el valor negativo del campo magnético. Aquí estamos poniendo módulos. Ahora ya sí, el campo eléctrico va hacia abajo, por lo tanto, negativo. Como va hacia abajo, vector unitario K. Calculamos en el apartado B las fuerzas. Primero calculo el módulo de la fuerza eléctrica. Valor absoluto de la carga por el módulo del campo eléctrico. 1,28 por 10 elevado a menos 16 newton. Vector de la fuerza eléctrica. Como va hacia abajo, negativo K. Fuerza magnética, todo igual nada más que positivo. Y también K. Bien, pasamos a hacer el ejercicio número 3. Se hace incidir una luz blanca sobre una lámina plano-paralela de un cierto material, cuyo índice de refracción para la luz roja es 1,19 y para la luz violeta 1,23.
La luz violeta siempre tiene mayor índice de refracción y por lo tanto se desvía más. Este rayo, el rayo 2, será el de la luz violeta. El rayo 1 de la luz roja, siempre el que se desvía menos, siempre el que tiene mayor velocidad, siempre el que tiene menor índice de refracción. Explica qué sucede cuando el rayo incidente de luz blanca entra en la lámina e identifica cuál de los rayos 1 y 2 corresponde al rojo igual al violeta. Razona la respuesta en base a la ley física que rige este fenómeno. Bueno, aquí lo tenéis. La ley física es la ley de Snell. Seguimos, perdón. Apartado B. Tras incidir en la cara superior de la lámina, el rayo 2 prosigue paralela a ella. Es decir, viene por aquí. Por lo tanto, este será el ángulo límite, que es el que vamos a calcular. Determina el ángulo I con el que incide sobre esta cara y el ángulo de entrada epsilon. Lo que hacemos es aplicar la ley de Snell en este punto y en este punto. Primero aquí arriba. Seno de I, seno de R, N2, N1. Seno de I no lo conozco, seno de R sería 90, 1, 1,23. Despejamos I, 54,39. Y ahora calculo R, sería este ángulo de refracción, donde está el 2. Este ángulo será 180, que es la suma de los triángulos de un triángulo, menos 90, menos 54,39. Y me da un valor de 35,61. Y ahora aplico aquí, en este punto, de nuevo la segunda ley de Snell. Seno de I, seno de R, N2, N1. Lo único que no conozco es I, al que estamos llamando epsilon. Lo despejamos, calculamos, tenemos 45,74 grados. Hacemos el cuarto problema. Un poco rollo, pero fácil. El radón 222 es un gas radiactivo natural presente en el aire de los espacios cerrados. Se realizan medidas para determinar la masa y la actividad de dicho gas. A. Determina la actividad del becquerel de un cierto volumen de aire si la masa de radón 22 es 0,02 picogramos. Lo primero que hago es pasarlo a kilogramos, multiplicando por 10 elevado a menos 15, 2 por 10 elevado a menos 17 kilogramos. Y calculo el número de átomos, dividiendo la masa entre la masa de cada átomo. Me da un valor de 5,4 por 10 elevado a 17 átomos. Siempre el número de átomos un valor muy grande. Calculamos la actividad, lambda por n. Lambda es el logaritmo n por n2 partido periodo. Como nos pide la actividad en becquerelios, el periodo de semidesintegración que está en días lo pasamos a horas y segundos. Y obtenemos este valor de aquí, 1,14 por 10 elevado a 12 desintegraciones por segundo, o lo que es lo mismo becquerelios. Apartado B. La actividad medida en otro volumen de aire es 228 becquerelios. Fijaros que es un número mucho más pequeño, por lo tanto la masa va a ser mucho menor. Si dicho volumen se aísla y se vuelve a medir al cabo de 11,4 días, ¿cuánta actividad debida al radón 222 se tendrá? ¿Cuánto valdrá la masa de radón 222? Bueno, aplicamos esta ecuación, aquí lo conocemos todo. Podemos dejar el tiempo en días y el periodo de semidesintegración en días, y me da un valor de 28,5 becquerelios, muy inferior. Calculamos el número de átomos con la misma ecuación de antes. Utilizamos los 28,5 becquerelios, el periodo de semidesintegración lo paso a segundos y obtengo el valor del número de átomos. Fijaros que es mucho menos que inicialmente, que es la primera muestra, ¿de acuerdo? Y ahora los átomos los pasamos a masa multiplicando por la masa de cada átomo. Obtengo un valor de 5 por 10 elevado a menos 18 kilogramos, o lo que es lo mismo, 0,005 picogramos. Cuestiones, son 8. Vamos un poco rápido porque si no esto se puede hacer interminable. Bueno, es que yo creo que no tengo ni que leer el enunciado. Aquí tenemos dos masas, una masa grande y una masa pequeña. Y me dicen que cómo son las fuerzas y las aceleraciones. Bueno, solamente hay una fuerza, o mejor dicho, hay dos fuerzas pero que tienen el mismo módulo, aplicando la ley de Newton. Tendrán la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos contrarios, vale lo mismo. La aceleración no es igual, la aceleración es fuerza partido masa, y como esta masa es mayor, tendrá menos aceleración. Dirección la misma, sentidos contrarios. Bueno, como es teoría, podéis leerlo con detenimiento. Yo espero unos segundos por si queréis pausar el vídeo y paso a hacer la segunda cuestión. Bueno, aquí tenemos dos cargas, una positiva que vale Q y una negativa que vale menos 2Q. Nos dicen que Q vale 2 raíz de 2 nanocoulombios. Este nano se me olvidó, he tenido que rehacer el examen.
Me preguntan que calcule el campo eléctrico en este punto P. ¿Qué es lo que hago? Calcular el campo eléctrico debido a la primera carga, el campo eléctrico debido a la segunda carga. Esta es negativa y por lo tanto, si aquí situara una carga positiva, sería atraída hacia la derecha y repelida hacia abajo. Eso me da las direcciones y los sentidos de los campos eléctricos. E1, E2 y E total. E1, calculo el módulo. K, valor absoluto, distancia al cuadrado. K, valor absoluto de la carga, distancia al cuadrado. 25,46 newton coulombio. Vector, como hacia abajo, negativo. Vector unitario, J. E2, todo igual, el doble de carga, por lo tanto, el doble de valor absoluto del campo eléctrico. Como es hacia la derecha, positivo. Vector unitario, I. Campo eléctrico total, esto más esto. Y listo, papeles. Fijaros que las cuestiones son bastante más cortas. Tercera cuestión. Por un conductor rectilíneo, que sería este de aquí, indefinido, circula una corriente de intensidad I. Pues vale. Escribe y representa el vector campo magnético B. Bueno, a una distancia R del hilo. Esta sería la distancia R. Aquí podríamos imaginarnos una circunferencia. En cada punto tangente habrá un campo magnético que tendrá el sentido que determinamos como en la regla del destornillador o de la mano derecha. Si aquí un destornillador tuviera que ir hacia arriba, tendría que girar en esta forma, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Iría de esta forma. Por lo tanto, en este punto iría hacia afuera, en este punto iría hacia adentro, en este punto hacia la derecha, en este punto hacia la izquierda. Y arbitrariamente he cogido este otro punto, en este sentido. Campo magnético vale mu sub 0 por I partido 2 pi R, siendo R la distancia. Si los puntos están a un doble de distancia, si esto es el doble, pues el campo magnético sería de una intensidad la mitad. La dirección en los sentidos serían lo mismo, pero la intensidad del módulo sería la mitad. Cuestión 4. Se tiene una espira circular, que sería esta, en el interior de un campo magnético uniforme y constante como muestra la figura A, esta de aquí. Si el área de la espira circular disminuye hasta hacerse la mitad, ¿se induce corriente eléctrica en la espira? Sí. Si esto está disminuyendo, está disminuyendo la superficie atravesada por el campo magnético, por lo tanto el flujo sería menor. Hay variación de flujo, y si hay variación de flujo, hay corriente eléctrica inducida. Se creará una corriente eléctrica que crea un campo magnético que contrarresta la disminución de flujo magnético. Como el flujo magnético iba hacia abajo y está disminuyendo, aquí se va a crear un campo magnético que vaya hacia abajo. ¿Cómo tendría que girar el destornillador para ir hacia abajo? En este sentido. Y por lo tanto, este será el sentido de la corriente eléctrica inducida. Apartado B. Si la forma de la espira pasa a ser ovalada, dejando invariante su área, ¿se induce corriente eléctrica? Pues evidentemente no. Para que haya corriente eléctrica inducida, tiene que cambiar el flujo magnético. Si aquí la superficie es la misma, no cambia el flujo magnético y por lo tanto no hay corriente eléctrica inducida. Perdón de nuevo. Quinta cuestión. Escribe la expresión del nivel sonoro en decibelios en función de la intensidad de un sonido. Bueno, pues sería esta ecuación. A una cierta distancia del punto de explosión de un petardo se mide una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado. ¿Qué nivel de intensidad en decibelios tendremos en ese punto? Bueno, pues sustituimos. Donde pone ahí, nos lo han dicho 1, y su 0 es la intensidad umbral de referencia, que vale 10 elevado a menos 12. Pues sustituimos y obtenemos 120 decibelios. Calcula la intensidad que se medirá al duplicar la distancia. Fijaros en esta expresión, si la distancia es el doble, la intensidad será 4 veces inferior, es decir, la cuarta parte y por lo tanto 0,25 vatios por metro cuadrado. Seguimos. Deduce la relación entre la distancia objeto S y la distancia focal F'.
de una lente convergente para que la imagen sea invertida y con un tamaño 3 veces mayor que el del objeto. Bueno, aplicamos estas dos ecuaciones. I' partido I será menos 3, que también es S' partido S, y esta segunda ecuación. Bueno, operamos, despejamos y obtenemos un valor de menos 4 tercios. Podéis revisarlo pausando el vídeo. Yo sigo. En una revisión optométrica indican a una persona que para ver bien objetos lejanos debería de ponerse una gafa de lentes de 1,5 dioptrías. Razona si tiene miopía o hipermetropía. ¿Y por qué se corrige con dicho tipo de lente? Explica razonadamente el fenómeno y su corrección con ayuda de un trazo de rayos. Teoría total, aquí lo tenéis. Lo importante, la potencia positiva, por lo tanto lente convergente. Aquí la tenemos. Esto lo he sacado de internet y podéis hacer un esquema parecido. Y última cuestión. La energía relativista de una partícula es 3 partido raíz de 8 veces superior a su energía en reposo. Calcula su velocidad en función de la velocidad de la luz en el vacío c. Si se duplica dicha velocidad, se duplica su energía, responde razonadamente. Bueno, la energía de una partícula, la energía relativista de una partícula es igual a mc cuadrado. O lo que es lo mismo, a m sub 0 c cuadrado más la energía cinética, 1 medio de m sub 0 v cuadrado. Pero nos dicen que esta energía es 3 partido de raíz de 8, esta de aquí. Pues ponemos 3 partido de raíz de 8, esta de aquí y energía cinética. Esto lo pasamos hacia la izquierda. Sacamos factor común y me quedaría, y eliminamos la masa también. 3 partido de 8 menos 1, c cuadrado, 1 medio de v cuadrado. El 2 pasa multiplicando y hago la raíz cuadrada. Yo tengo este valor, 0,348c. Si duplicamos la velocidad, si duplicamos esta velocidad, no tiene por qué duplicarse esta energía. ¿De acuerdo? Y por lo tanto sería falso. Solamente podríamos decir que si duplicamos la velocidad, se cuadruplica la energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, y poco nada. Reiterar las gracias a Cristian Coca, desearos suerte a todos que lo hayáis hecho bien, los del año 2020, y a los de los años próximos, pues nada, que tengáis suerte en vuestros exámenes. También recordaros esto de aquí. En este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, estoy colgando en formato PDF los exámenes que estamos colgando también en el canal de vídeo. ¿De acuerdo? Quizá ahí podáis verlos con más detenimiento. Y por último también, este blog, josefernandocuenca.blogspot.com, he colgado relatos y novelillas que, bueno, algunos de ellos han tenido premios en algunos concursos literarios. Y nada más. Suerte para los que se han examinado y suerte para los que se van a examinar. Hasta luego, Lucas.